Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor José Iván Castillo Bejarano. Él es pediatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León, infectólogo por la Universidad Autónoma de México, graduado con mención honorífica. Además, es profesor del posgrado de infectología pediátrica en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en el Christus Muguerza Hospital de Alta Especialidad y parte del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Castillo, qué gusto que esté el día de hoy con nosotros. Les cedo los micrófonos para iniciar con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es una sesión muy concreta. La intención de estas sesiones es abrir el panorama a un diagnóstico que se vino presentando con el inicio de la pandemia. Originalmente no se consideraba esta como una patología independiente con respecto a la patología de COVID-19. Sin embargo, conforme fue avanzando la evidencia científica, nos encontramos con algunos datos que orientaron a que este síndrome es una enfermedad independiente en la parte pediátrica y no considerada dentro del espectro de las enfermedades inflamatorias como lo es la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de choque tóxico. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrica por COVID-19. A manera de introducción, primero hay que conocer nuevamente el enemigo. Yo sé que esto se ha repetido mucho en las últimas sesiones, sin embargo es importante tenerlo presente. Sabemos que el coronavirus SARS-CoV-2 es un beta coronavirus de RNA, que es no segmentado, y que utiliza los receptores de AC2 para entrar a las células humanas. Aquí tenemos una estructura del virus como tal, donde destaca la presencia de la proteína conocida como Spike, y la cual es blanco de múltiples vacunas. Este virus comparte un 80% de identidad o similitud genómica con el virus del SARS. Si ustedes recuerdan, apareció en el 2003 y luego desapareció y ya no volvimos a ver casos. Y 50% con el MERS, que apareció en el 2006, y posteriormente hubo brotes en 2012 y 2015 y 2018. Entonces este virus les presentamos al enemigo como tal antes de irnos de lleno con toda la parte de esta patología. Fíjense que la parte pediátrica es algo muy interesante porque a nivel mundial constituye solo del 2 al 8% del total de casos en una comunidad en específico, en un área en específica. De estos casos, el espectro clínico es variado, es decir, ya hemos visto pacientes con síndromes de respuesta inflamatoria multisistémica, neumonías por COVID-19, asintomáticos, hemos visto meningitis virales por COVID-19, incluso hemos tenido ya experiencia y casos reportados de transmisión congénita como si fuera parte del síndrome de Storch. Entonces, este espectro clínico variado nos abrió la ventana conforme avanzó la evidencia científica de esta patología que ustedes van a encontrar como PIMS o MISC. Esto depende mucho de qué tipo de literatura estén leyendo. Esto es más manejado en Estados Unidos y esto se inclina más a parte de la Unión Europea. Sin embargo, durante la presentación los vamos a usar de forma indistinta para que encuentren familiarización con ambos, ya que son sinónimos. Entonces, una vez que entramos a la evolución temporal del MISC, ¿cómo llegamos hasta aquí y cuándo lo vamos a observar? En el inicio de la pandemia, en la parte de febrero, en este reporte que nos publica el Lancet, nosotros podemos observar cómo con respecto a las curvas de casos de SARS-CoV-2 de adultos o niños, conlleva posteriormente a un aumento en los casos de presentación del MISC. Es decir, que una vez que se elevan las curvas de casos agudos, aparecen posteriormente, de 2 a 4 semanas después, los casos de síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrica. Este hallazgo inicial que se publicó en el Lancet de la parte de China se reprodujo también en Estados Unidos, como lo vamos a ver en esta gráfica de la siguiente diapositiva. Es una gráfica de Estados Unidos que se publicó en el PIDJ, es una revista muy relevante en la parte de infectología pediátrica, donde ustedes van a observar que una vez que hay un aumento en la curva de casos de COVID-19, 2 semanas después aparecen los casos de MISC.
Y también, que fue parte de los objetivos de este estudio, aparecen casos de apendicitis, que ahorita vamos a ver más adelante cuál es la relevancia de esto. Entonces, eso quiere decir que en México, con el aumento de casos que vimos en los primeras 2 semanas de enero, entonces estas siguientes 2 semanas después del incremento de casos de COVID-19, vamos a estar potencialmente frente a una ola de casos de síndromes multisistémicos inflamatorios pediátricos. Entonces hay que estar muy alerta de todos los datos y síntomas que vamos a presentar más adelante para caracterizar esta patología. Este hallazgo también se replica en este estudio del New England Journal of Medicine, donde pueden ustedes observar la relación temporal de MISC y COVID-19 en menores de 21 años. Es decir, que con un aumento de casos que dan positivo en las pruebas, independientemente si hay datos clínicos o no, a las 2 a 4 semanas después empiezan a aparecer los números de casos de MIS con un incremento franco. Entonces, estas curvas hay que tenerlas muy atentos porque así se ha presentado también en México. Aunque nos faltan algunos datos, espero pronto compartirles 2 publicaciones en las que estamos trabajando al respecto de la temporalidad del MIS. Entonces, les voy a presentar un caso clínico muy interesante de los principios, más o menos, de la pandemia en la fecha de abril. Este es un caso clínico que llegó a mi hospital. Es un masculino de 9 años. Y fíjense cómo evoluciona. Es un resumen muy concreto del caso porque tuvo 5 días de evolución con fiebre cuantificada en 39 grados. Entonces, el paciente posteriormente desarrolla dolor abdominal y se localiza en fosa ilíaca derecha. Entonces, al consultar con un médico particular, evidentemente inició aquí en este caso algo de antibiótico-terapia no específica por situaciones de la interpretación que le dio al caso. El paciente no mejora y acude al Hospital Regional Materno Infantil de acá de Nuevo León y llega en estado de choque. Como el paciente tenía una evolución bastante subaguda de fiebre de alto grado y dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, le realizan estudios de imagen, que no quiso andar el caso porque es un poco largo. Le realizan un ultrasonido y da un plastrón. Entonces resulta que el paciente tiene una apendicitis aguda, pero un comportamiento muy, muy agresivo por el estado de choque en el que llegó. Se realizó la intubación endotraqueal y se refirió al hospital universitario donde tenemos el posgrado de infectología. Entonces fíjense en la siguiente diapositiva el estado en el que llegó el paciente. Ustedes van a observar aquí un abdomen francamente globoso. Este abdomen estaba timpánico a la percusión. Tenía evidencia por imagen de un plastrón en la fosa ilíaca derecha. Y fíjense esta área de necrosis que obedeció a un evento trombótico que tuvo el niño en la extremidad. Es una foto obtenida en la terapia intensiva pediátrica. Cuando analizamos el caso, entonces estamos ante una sospecha de un paciente que tuvo probablemente un choque séptico por un cuadro de foco gastrointestinal. Sin embargo, al hacer los análisis correspondientes a la biometría hemática para el abordaje clásico de un cuadro de apendicitis, nos encontramos con que el paciente tenía pancitopenia. Tiene una PCR de 25 miligramos por decilitro, un fibrinógeno de 103 que estaba bajo, un dímero D francamente alto en 3.15, ferritina en 470, y fíjense este nivel de troponinas también bastante alto con respecto a lo normal para la edad. Y le tomamos como parte del abordaje, por cuestiones de políticas de la institución, una PCR y una serología para SARS-CoV-2. Y la serología nos dio positivo para IgG y negativo para IgM. Entonces, al solicitar el ultrasonido y tener una sospecha franca de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, solicitamos un ecocardiograma que nos mostró una franca disfunción miocárdica, derrame pericárdico y no hubo evidencia de aneurismas. ¿Cuál fue la clave después de que hicimos estos hallazgos? Reinterrogamos a la familia, una vez que obtuvimos la serología positiva, y nos encontramos que 15 días previos a este cuadro había tenido un contacto con un caso sospechoso de COVID-19 en casa. El caso no fue documentado por PCR, se quedó únicamente con manejo sintomático, eran familias de escasos recursos.
y el cuadro consistía en fiebre, tos y cefalea en todo el nicho intrafamiliar o intradomiciliario. Entonces, esta clave más la serología positiva y unos criterios completos para MISC por la OMS nos orientaron y nos dieron el diagnóstico ya de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrica. Sin embargo, parte del abordaje o que ustedes pudieran considerar, bueno, ¿por qué estaba pancitopénico? Una de las cosas que pudieran considerar es que pudiera haber sido a lo mejor parte de la sepsis. Sin embargo, este paciente se le hizo un aspirado de médula ósea y se encontró que tenía leucemia linfoblástica aguda. Entonces, este paciente no solamente tenía MISC, sino que también era el debut de una leucemia linfoblástica aguda y también tenía apendicitis aguda, la cual se operó en un segundo tiempo, es decir, se iniciaron antibióticos, se estabilizó y pasó después y acabó en una derivación con una ileostomía. Entonces, este paciente tuvo todo este espectro. Y esto es una parte importante porque vamos a mostrar más adelante algunos datos latinoamericanos con respecto a factores de riesgo y en dónde pueden sospechar o no, porque inicialmente ustedes pudieran considerar que un paciente que desarrolla MISC pues tiene leucemia o pudiera tener alguna otra comorbilidad al respecto. Entonces vamos a ver unos datos interesantes más adelante. Entonces, ya que vieron este caso clínico como ejemplo, ¿qué es lo que pasó en este niño o qué es lo que está pasando en estos niños que desarrollan MISC o PIMS? Hay algunas propuestas, hay mecanismos inflamatorios que se han sugerido como parte de la situación del MISC. Una vez que se produce la infección a través del epitelio respiratorio, se produce una respuesta inflamatoria a través de la vía del interferón y participan también algunas moléculas como interleucina 6, 8 o factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, lo que está pasando en estos niños, que es una propuesta de inflamación exagerada con la respuesta de los bloqueos a esta vía como tal. Es decir, que hay una como excitación de la vía de respuesta inflamatoria que pudiera potencialmente producir o desarrollar este síndrome. Entonces, una vez que empieza la carga viral baja, pues empieza la respuesta de interleucina 6, de interferón, factor de necrosis alfa y de interferón, y la producción de anticuerpos IgG a través del tiempo. Sin embargo, a través de una respuesta viral más alta, hay más inflamación y pudiera potencialmente asociarse a un desarrollo posterior de síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Entonces, todavía queda aquí un poco de laguna entre si es un cuadro completamente agudo o completamente post-infeccioso. Y esto lo comentan en esta diapositiva. ¿Qué es lo que está pasando con estos niños cuando los comparamos, por ejemplo, contra la enfermedad de Kawasaki, que ustedes francamente están relacionados con ella? En este estudio tomaron muestras de niños con infecciones por SARS-CoV-2, muestras de niños con enfermedad de Kawasaki, muestras de niños con síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica y niños sanos. ¿Y qué es lo que encontraron al analizar la respuesta inmune de anticuerpos y las citocinas del plasma? Encontraron que los niños con MISC tienen una hiperinflamación con vía diferente a la vía que despierta el Kawasaki. Tienen activación de linfocitos T que difiere con la que se presenta en Kawasaki y que, por ejemplo, la interleucina 17 se presentó en muy bajos niveles en el MISC y en muy altos niveles en Kawasaki. Entonces, en resumen, esta es una patología independiente de la enfermedad de Kawasaki, porque inicialmente pensábamos que era parte del mismo espectro y ahora ya con el análisis de los estudios del Nature y de algunos otros journals sabemos que la respuesta inflamatoria que se despierta es completamente diferente con la que se conoce de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, al analizar la cascada de inflamación, nosotros vamos a encontrar MISC y Kawasaki, y fíjense cómo los MISC, particularmente los que traen factores de interferón gamma, tienen mucha presencia de estos interferones y de interleucina 18 en comparación con las interleucinas que se presentan en el Kawasaki. Esto nuevamente nos reafirma en este estudio, que en nuestra revisión del Nature Reviews, que los síndromes de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrica son completamente independientes de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, los mecanismos
fisiopatológicos cada vez se han inclinado más a que este es un fenómeno postinfeccioso. Una vez que ocurre la infección, de 2 a 4 semanas después de este cuadro o de este contacto con un caso, se desarrolla toda la cascada de respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener pacientes que muchas veces van a tener PCR negativa, pero serología positiva. Y vamos a tener pacientes que una vez que se levanta la respuesta inflamatoria y que ya sabemos que afecta a los enterocitos, vamos a tener pacientes que tienen predominantemente síntomas gastrointestinales. Entonces, todo esto ocurre a través de bloqueos de la respuesta del interferón 1 y 3. Entonces, el virus del SARS-CoV-2 produce estos bloqueos para poder tener una mejor replicación y, por lo tanto, aumenta las respuestas inflamatorias mediadas por las otras interleucinas que les comentaba previamente y pudiendo ocasionar 2 a 4 semanas después un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica pediátrica. Pero si nos vamos ya a la parte de, bueno, ya definimos entonces un caso clínico habitual, ya definimos más o menos por temporalidad cuándo los vamos a ver en la consulta, y ahora vamos a definir la parte inmunológica y vamos a definir ahora cómo se caracteriza el MISC, es decir, cuáles son los datos que nos van a apoyar al diagnóstico, cómo se define un caso y qué puedo tener de diferente en comparación con la enfermedad de Kawasaki. Y van a tener esto. Esto es un análisis de todos los criterios que se comentan por la OMS, por la CDC, que son los que más utilizamos, y por el Royal College of Pediatrics. Entonces podemos observar cómo la OMS, que son los que más utilizamos y son los que les recomiendo que se apeguen, considero que tienen un poco más de validez, y es en la herramienta en la que nos estamos basando para los estudios latinoamericanos. Nos dice, tienes a alguien de menos de 19 años, que tiene más de 3 días con fiebre, que tiene marcadores inflamatorios positivos, ya sea cualquiera de estos 3, y aquí no pide que sea una fiebre de bajo o alto grado, te pide más de 3 días con fiebre, y te pide, en cuanto a SARS-CoV-2, tener PCR positiva, prueba de antigénica positiva o una serología positiva, o incluso te pide haber tenido contacto, o sea, te puede dar por válido eso, si tuvo contacto con un caso de COVID-19 que haya estado confirmado. La CDC, a diferencia de la OMS, lo que te da de ventaja es que solo con haber tenido contacto con un caso de COVID-19, aunque sea sospechoso, entra como parte de la definición operacional. Esto, recordemos que en Estados Unidos ya es una enfermedad de reporte obligatorio. Entonces, con este asterisco podríamos nosotros incluir más casos y tener una detección más oportuna. Sin embargo, para fines de practicidad, por las herramientas que se encontraron a través de la OMS, y es en las que estamos trabajando en México, yo les recomiendo que se pongan o traten de analizar los casos a través de los criterios de la OMS, sin dejar de lado que el contacto actual con un caso sospechoso pudiera potencialmente entrar en la definición de la CDC. Entonces, ¿en qué tipo de población se están presentando estos casos en cuanto a la cuestión de raza? Vamos a tener que en Estados Unidos, que son de los países que más han hecho reportes al respecto, hasta el 40% de los casos son latinos. Y si juntamos los casos de la raza negra y de los latinos, vamos a encontrar que 2 de cada 3 son de esa población. Ese estudio de que les puse ahorita es del New England, y este es un metaanálisis de Lancet, donde se proyecta la aparición de casos, en su mayoría, en esta etnicidad. Entonces, eso quiere decir que México, francamente, tiene una población con mayor riesgo de desarrollar este tipo de síndromes. Entonces, la mayor proporción de casos va a estar en estas razas o en estas etnias, y hay que estar al pendientes de los casos que se presenten en México. Ahora vamos a irnos por aparatos y sistemas. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas que van a ver en estos niños? Y van a encontrar que el 80% de los niños tienen un involucro cardiovascular. Y eso es fundamental como parte del diagnóstico de un PIMS o de un MISC. El 80% tienen afección cardiovascular de cualquier tipo. Hasta el 91% de los casos van a requerir un ecocardiograma,
donde normalmente vamos a encontrar una disfunción miocárdica importante hasta en un 62% de los casos. Casi la mitad o prácticamente la mitad y un poco más de la mitad van a tener elevación de troponinas y de BNPs. Hemos llegado a ver troponinas hasta más de 100 en los síndromes de respuesta inflamatoria aquí en estas instituciones donde laboro. Entonces, esta es una parte fundamental. Pero ustedes pueden observar en todas estas manifestaciones cómo no aparece el aneurisma, que es muy característico de la enfermedad de Kawasaki. Y eso es porque el aneurisma se presenta solamente en el 4% de los casos de MISC. ¿Qué es lo que aparece en un MISC? Una disfunción, una disminución de la función ventricular, mucho más marcada en MISC. E incluso estos pacientes, cuando se entran en una fase subaguda, tienen un ventrículo izquierdo con una función diastólica disminuida, a diferencia del Kawasaki. Entonces, el Kawasaki, por definición, que ustedes ya conocen de años, es el Kawasaki causa aneurismas y el PIMS causa disfunciones ventriculares o prácticamente se pueden considerar que dan una miocarditis con disminuciones longitudinales y globales en el estrés, en el ecocardiograma. Entonces, eso es un dato fundamental para diferenciarlo con respecto al Kawasaki. En cuanto a manifestaciones gastrointestinales, la población latinoamericana tiene ahorita de momento 2 estudios que son pivotes y son los estudios líderes, al menos de momento, con respecto al PIMS. Y en población latinoamericana vamos a encontrar que la diarrea se presenta en el 63% de los casos, el dolor abdominal en un 63% de los casos y el vómito en el 48% de los casos. Entonces, quiere decir que los síntomas gastrointestinales, al igual que lo reportado en la población de Estados Unidos, también son muy prevalentes en comparación con los síntomas respiratorios, y esto es porque entramos en una fase postinfecciosa. Y en cuanto a manifestaciones cutáneas, también tenemos similitudes en Latinoamérica con lo reportado en Estados Unidos. La presencia de exantema en el estudio de Chile se describió en el 52% de los casos y la exantema en Estados Unidos en el 50% de los casos. ¿Cómo es el exantema? Habitualmente 2 de cada 3, el 66% van a ser exantemas maculopapulares generalizados sin alguna distribución específica. ¿Cuáles no han sido de momento tipos de exantema característicos para MISC? Son los exantemas que puedan tener predominio de púrpura o los que tienen exantemas urticariformes. Entonces, el exantema tradicional, o el que se está apuntando más para MISC, es este exantema maculopapular generalizado. Vamos a tener manifestaciones en mucosas que en Latinoamérica están descritas hasta en el 40% de los casos. Entonces, en la inyección conjuntival se presenta el 48% de los casos y puede ser tan importante como esto. Esta es otra paciente que hemos visto acá en el Hospital Materno Infantil de Monterrey. Esta es una fotografía que nos compartió un colega. Fíjense la inyección conjuntival tan importante, seca, muy similar o prácticamente idéntica a la que se reporta para enfermedad de Kawasaki. Entonces, yéndonos a la parte clínica o metiéndonos de lleno, ¿cuál es la diferencia entre un PIMS, un Kawasaki y un síndrome de choque tóxico? Entonces, como primera partida, la edad es fundamental para identificar un PIMS y un Kawasaki, porque acuérdense que hay Kawasaki también, Kawasaki completo, Kawasaki incompleto, y también hay un choque por Kawasaki, pero la edad juega un papel determinante para inclinarnos por el diagnóstico de PIMS, independientemente del contacto con COVID-19 o no. Este ya es un dato fundamental para el diagnóstico. La edad media es mayor en PIMS con respecto a Kawasaki. La edad media del PIMS es de 9 años y la edad media del Kawasaki es de 2.7 años. Ustedes lo pueden ver reflejado en esta gráfica de cajas y bigotes, cómo es mucho mayor la población afectada en edad escolar para PIMS que para Kawasaki, o para choque por Kawasaki, o para síndrome de choque tóxico. Y en cuanto a los datos de laboratorio de la VH, no van a haber diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que el conteo de células de leucocitos o neutrófilos va a ser prácticamente igual en ambos. Sin embargo, dentro de los parámetros de laboratorio, donde sí hay una marcada diferencia,
es en el dímero D, en los niveles de troponinas y en los niveles de ferritina y en los niveles de marcadores inflamatorios. Es decir, que por ejemplo una PCR en un paciente con PIMS tiene una media de 229 miligramos por litro. En cambio, en Kawasaki es en 67. Entonces, ¿qué vamos a tener entonces para PIMS? Niños de edad escolar con marcadores inflamatorios mucho más elevados y con marcadores de daño miocárdico y de coagulación también alterados, con mayor predominio con respecto al Kawasaki. Y en cuanto a síndrome de choque tóxico, lo que vamos a tener de diferente, aparte de la edad, que síndrome de choque tóxico, ustedes van a observarlo en la diapositiva previa, como la edad de síndrome de choque tóxico también está con una media de 3 años. La diferencia también va a radicar en los hemocultivos. Los niños con PIMS o con MISC no tienen hemocultivos positivos. O sea, son niños, menos del 5% dan bacteriemia. Entonces, este es un dato pivote para diferenciarlo de un síndrome de choque tóxico. Es decir, si te llega un niño de 3 años con un exantema y un hemocultivo con crecimiento de Staphylococcus aureus, estás hablando de un síndrome de choque tóxico. Si te llega un niño de 8 años con un exantema, más de 3 días con fiebre y síntomas gastrointestinales en estado de choque, estás ante un PIMS. Si te llega un niño de 4 años con más de 5 días con fiebre y los datos que apoyen más a enfermedad de Kawasaki, ya desde ahí te vas por la edad con el diagnóstico. Entonces la gráfica, mejor dicho, la figura se ve así. Una enfermedad de Kawasaki está en niños menores de 5 años, más de 5 días con fiebre, afectación de mucosas, linfadenopatía, exantema, edema o inflamación articular y formación de aneurismas. Un paciente con MISC o con PIMS es un paciente de edad escolar que generalmente va a tener síntomas gastrointestinales, que generalmente va a tener fiebre con más de 3 días, no más de 5. Bueno, puede tener más de 5, pero no el criterio de definición para Kawasaki. Y en cuanto al daño miocárdico, va a ser más característico que hagan miocarditis que formaciones de aneurismas. Ahora, ¿quiénes son los que desarrollan MISC? Y es una pregunta muy interesante. Siempre hay que tener en cuenta quiénes son los niños que tienen factores de riesgo para COVID-19 grave o para MISC. En cuanto al común denominador, llamémoslo así, de los pacientes que han tenido MISC, han encontrado que los pacientes tienden a tener asma, tienden a tener obesidad o son de etnias de raza negra o hispanos o latinos. Pero es muy importante que se lleven a casa o que se lleven en la mente que el rango de pacientes que son sanos es hasta el 55%. Es decir, que si tú quieres encajar un MISC solamente en pacientes con comorbilidades, se te va a ir la mitad de los pacientes. Si bien es cierto que es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo para que desarrolles MISC, es importante considerar que puede hasta más de la mitad ser niños que eran previamente sanos. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven de esta diapositiva. Y por último, en cuanto a la estrategia diagnóstica, como comentábamos al inicio de la presentación, ¿cuáles son los criterios en cuanto a la fisiopatología del MISC? Y estamos encontrando que son niños en estados postinfecciosos. Por lo tanto, ustedes van a observar que los métodos diagnósticos van a ser diferentes en comparación con un diagnóstico tradicional de COVID-19 o de Kawasaki. Por ejemplo, podemos observar en esta diapositiva cómo los niños que tienen PIMS por lo general suelen tener en su mayoría más diagnósticos por cuadros de serología que por cuadros de PCR. Es decir, este es Kawasaki, este es COVID-19 y este es MISC o PIMS. Vamos a tener que en COVID-19 agudo, pues prácticamente todos los casos se diagnosticaron por PCR porque aún no hay elevación de anticuerpos. En MISC vamos a tener que solamente el 28 a 40% de las PCRs respiratorias y gastrointestinales o en heces salen positivas. Y el mayor porcentaje de probabilidad diagnóstica lo vas a encontrar al solicitar una serología para SARS-CoV-2. De manera que
Les voy a compartir unas perlas al final al respecto. De manera que ya que tienes el diagnóstico, vas a tener que determinar cuál va a ser el tratamiento adecuado. Y vamos a ver en esta diapositiva cómo todos están utilizando esquemas no sistematizados. Cada quien tiene sus propias guías en los hospitales y los diferentes países. En este estudio del Journal Europeo de Pediatría, vamos a encontrar que reportan que entre el 50 y el 70% de los niños con PIMS reciben gamma globulina, hasta el 65% esteroides. Hay un 5% que usan Aqinra, que es un inhibidor de interleucina 1. Hay quienes reciben infliximab, que fue un caso o dos, que es un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa. Y el 60% va a recibir terapia combinada. Ahora, ¿cómo los estamos tratando, al menos acá en las instituciones donde laboro? Con bolos de metilprednisolona y gamma globulina, ya sea dependiendo el hospital y el acceso al que tengas. Por ejemplo, en uno de los hospitales donde laboro no hay gamma globulina inmediata, se tiene que hacer una solicitud de compra para que llegue al hospital. Por lo tanto, un niño que tiene un diagnóstico de MIS recibe en primera instancia un bolo de metilprednisolona. Pero una vez que llega la gamma globulina, al día siguiente recibe gamma globulina. En cambio, en la institución particular, que es donde, pues francamente, ustedes saben que hay más recursos para tener acceso a los tratamientos, la primera instancia es gamma globulina. Entonces va a depender mucho de dónde estés laborando y de cuáles sean las políticas de cada institución, pero es muy importante que se centren en esto. Gamma globulina o esteroides o terapia combinada, como se ha hecho en otras partes del mundo, y esperemos pronto ya tener publicados los casos de nuestro país. ¿Cómo les va a estos niños? Fíjense que en Estados Unidos, en el JAMA, se publicó un estudio descriptivo bastante importante, fueron casi 60 casos. Y ellos describen que sus casos de PIMS tuvieron muerte menos del 5%. De hecho, siendo muy concretos, fueron el 2% de los casos, aunque lo mencionan muy vago como menos del 5%, el 2% de los casos que fallecieron en Estados Unidos en ese tiempo que se publicó el estudio. Sin embargo, aunque la mortalidad es estrictamente baja, casi la mitad requiere ingresos a la unidad de terapia intensiva y hasta un 5% requieren terapia con membrana extracorpórea. Entonces, no es una patología que solamente represente un riesgo de mortalidad, sino es una patología que lleva mucha comorbilidad, y recuerden también lo que hemos mencionado del daño miocárdico tan importante. Entonces, ¿cómo nos va en Latinoamérica? Curiosamente, y eso me llamó mucho la atención, los dos estudios que están de momento publicados en Latinoamérica nos arrojan que en ambos casos, bueno, ambos estudios no hemos tenido ninguna muerte por PIMS. Al menos eso es lo que está publicado. Tenemos un rango entre Chile y el estudio multicéntrico latinoamericano, con un rango de ingreso a la terapia intensiva desde 7% hasta 44%. Yo me inclino más por el 44% porque es el porcentaje que está más descrito en la literatura, que es decir, que los niños con PIMS, más o menos 4 de cada 10 ingresan a la terapia intensiva pediátrica. Y al menos en la parte latinoamericana reportan que hasta un 22% requiere oxígeno. Ahora, estos estudios son el de Chile y el multicéntrico trae países como Costa Rica y algunos centros de Sudamérica. Pero el estudio que estamos por sacar es un estudio de México, Honduras y El Salvador. Entonces me pondré de acuerdo con el doctor para que la invitación para hacérselos llegar y enviárselos una vez esté al menos aceptado para su publicación, para que tengan la información de primera mano de los cerca de 70 casos que llevamos acá en 3 instituciones del norte de México. Al menos acá en el norte de México les puedo comentar que de los 70 que llevamos, sí llevamos 2 muertes, una muerte cerebral, el niño ya se extubó, y una muerte neonatal. Entonces va a ser muy interesante ver los casos que tenemos en México, pero por lo pronto llevémonos a casa las cifras de Latinoamérica que se están manejando. Una vez que los pacientes salen del cuadro agudo, las recomendaciones de ejercicio que están emitiendo las autoridades están basadas en las guías de miocarditis.
Y lo que recomiendan es que los niños no hagan actividad física importante al menos durante 6 meses. Y que durante esos 6 meses tengan un seguimiento por cardiología con pruebas de esfuerzo y ecocardiogramas para darle un seguimiento a la disminución de la inflamación miocárdica, de manera que esto continúa en evaluación, pero vamos a pegarnos a las recomendaciones que conocemos de las guías de miocarditis. Entonces, ¿cuáles son las perlas? A manera de resumen de la presentación, y que nos queden ya algunos 15 minutos para la cuestión de preguntas. Perla número 1 para el PIMS o MISC, la edad. Sí, puede haber, obviamente esto es una edad promedio, sé que puede haber casos menores o casos de edad más grande, pero la edad es súper importante. La edad escolar es la edad más frecuente para el desarrollo de PIMS. Punto número 2, el daño miocárdico. El 80% de los casos tienen lesiones miocárdicas de cualquier tipo, pero el corazón se ve dañado. Y solo el 4% desarrollan aneurisma. Entonces recuerden que las lesiones miocárdicas son características del PIMS y necesitamos un diagnóstico oportuno al respecto. Punto número 3, sospechen de un PIMS, al menos en temporalidad, cuando hayan pasado de 2 a 4 semanas promedio en que un niño haya tenido un diagnóstico de COVID-19 o haya tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19. Entonces, esto es muy importante y son de los 3 datos más importantes de la situación del PIMS para que luego se prenda el foco de que puedes estar ante un caso de PIMS. Punto número 4, recuerden que estos niños pueden en su mayoría tener PCR negativas. Entonces, apóyense de ambos tipos de estudio, pidan serología y PCR. Entonces, potencialmente van a encontrar muchos diagnósticos que se pueden escapar si hay una PCR negativa y si no se sospecha de forma inicial el PIMS. Siguiente perla. Para que un niño te llegue al consultorio, tiene en promedio 4 días con síntomas. Eso quiere decir que si tú tienes un paciente en el consultorio que tiene 4 días con fiebre y síntomas gastrointestinales y un exantema, sí es importante el interrogatorio, obviamente, de todas las patologías, pero por cómo estamos en México, busca el antecedente de interacción con casos de COVID-19. Este es el tiempo promedio donde estamos a tiempo de un diagnóstico oportuno y de evitar el 80% de los casos que acaban con daño miocárdico. Otra perla muy importante es manejar los casos en equipo. Es decir, si tú ya lo detectaste en alguno de los centros del bienestar, busca de inmediato una referencia de todo un equipo multidisciplinario, ya sea que te apoyes de forma inicial con un infectólogo, un reumatólogo o un cardiólogo, que somos los que más estamos viendo de forma inicial estos pacientes. Entonces, si tú lo ves al niño sano, bueno, no sano, vamos a llamarlo con menos estado de gravedad, busca de inmediato apoyo para continuar con el manejo antes de que el niño brinque los 4 días y nos llegue a los 7 a 10 días en una fase subaguda en estado de choque. Y por último, busquen, si trabajan ya en un servicio de urgencias o en un hospital como tal, la manera de gestionar para tener acceso a gamma globulina o metilprednisolona para que una vez que se establezca el diagnóstico reciba el tratamiento que más se está utilizando de forma oportuna. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación. Les dejo mi correo, jicastillobejarano@gmail.com. Me pueden mandar todos los correos que gusten, contesto sin problema. Y este es mi Twitter, @_JICastillo. Para también me pueden mandar DMs y sin ningún problema los contesto. Esta es una patología que me interesaba mucho presentar, una patología nueva, y hay muchos casos que hemos visto de niños que llegan a estado de choque que requieren ventilación mecánica y que potencialmente se pudieron haber prevenido. Entonces, muchas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Castillo. Sí, aquí ya hay algunas preguntas aquí en el chat.
solamente una cosa antes, a nuestros participantes, les recordamos que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren preguntarle algo al doctor Castillo, pueden alzar su mano desde su plataforma. Ya tenemos aquí una mano alzada del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor Esperanza, desde Guanajuato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Un tardes. placer, doctor. Muchas gracias por la plática tan interesante. Muy bien. Comentaba, hace unas 3 semanas aproximadamente, tuve 2 casos en el mismo día con signos y síntomas respiratorios leves, pero lo que me llamó la atención es que ambas presentaban rash. Esta niña de 14 años y aparte, no siendo familiar, también una femenina de 25 años, que más o menos presentaron el rash cutáneo al tercer día. Me llamó la atención y de hecho, no como alta sospecha COVID, pero dije, pues igual, ¿quién quita, no? Se pidió que se hiciera la prueba y sin embargo demeritaron la importancia, no se realizó. Afortunadamente hubo mejoría en cuanto a la sintomatología con el tratamiento que establecí. Antier también me llegó una paciente de 41 años. De hecho, había acudido a un velorio por su papá que falleció por alta sospecha COVID. Hicieron el velorio, toda la familia conglomerada, entonces empieza con síntomas y aquí pues le eché la culpa al tratamiento, entre comillas, pero inició con rash al tercer día también. Entonces, con los 2 primeros casos me llamó la atención y lo que hice fue precisamente ahondar en el tema y ver qué había con COVID, y fue cuando vi lo del el síndrome inflamatorio multisistémico, y pues así es que cayó de perlas ahorita para ver qué tanto puedo seguir sospechando y darle seguimiento a estos pacientes. Son, de hecho, ambas da la casualidad que son femeninas. La primera, pues sí, todavía pediátrica con 16 años, pero ya las otras son mayores. La dermatitis me llama la atención. No dudo mucho que pudiera ser también parte de una sintomatología COVID por todos los estragos que hace, condenado virus. Y pues, sobre todo, agradecer nuevamente la ponencia magnífica. Gracias. Muchas gracias. Aquí, dentro de los criterios de la OMS, es importante, pide más de 3 días con fiebre y pide tener 2 sistemas afectados. O sea, te pide o estado de choque o tener manifestaciones gastrointestinales o cutáneas o hematológicas o neurológicas. De estas 5 que tengan menos 2. Entonces, aquí es una cuestión muy, muy interesante su pregunta, porque tú puedes tener un niño con COVID-19 que se te presente con síntomas respiratorios, fiebre y exantema, y tener datos incompletos de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. En lo personal he visto muchos pacientes pediátricos que no los cumplen en la fase aguda. Es decir, llegan con el exantema, tienen 1 o 2 días con fiebre, luego al siguiente día se les desaparece el exantema, nunca desarrollan ni síntomas neurológicos, ni gastrointestinales, ni nada, y esos niños se quedan con el estatus de una enfermedad por COVID-19 aguda. ¿Qué les digo yo a las mamás de esos niños? Los cito en un mes, porque ya sé que de 2 a 4 semanas después viene el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Entonces, si un niño, y de hecho por eso comentábamos que cada vez hemos visto más que el síndrome es una respuesta postinfecciosa que infecciosa aguda. En cuanto al adulto, ya también tiene la caracterización de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica de adulto, pero todavía nos falta saber qué tan diferente es con respecto al de niños. Ok. Mil gracias.
Gracias. Ahorita de lo que preguntan en el chat, la dosis de inmunoglobulina que estamos usando va de 1 a 2 gramos por kilo, y de esteroides igual estamos usando 1 a 2 gramos de metilprednisolona. Y cuando no usamos metil, o sea, que es un paciente que ya se va a ir de alta, generalmente reumatología los maneja con meticortena dosis de 0.5, 1 miligramo por kilo. Para ponerlo, había una pregunta por aquí en cuanto a, nada más que se me perdió un poquito en el chat. Sí, doctor. Mire, aquí Hortensia Eva Ramírez le dice que si puede, por favor, repetir la perla número 3, porque tuvo problemas, se le congeló la presentación. Ya. Sí, ya encontré la pregunta del chat. Una de las preguntas del chat era las complicaciones. Y las complicaciones más importantes son miocárdicas. Es decir, estos niños tienen un daño gravísimo a miocardio, quedan con disfunción ventricular diastólica en las fases subagudas, y pues como apenas tiene el síndrome caracterizado ya formalmente con definiciones 7 meses, pues aún no sabemos a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias de estos niños, pero esa es la principal complicación. Y en cuanto a la perla número 3 es 2 a 4 semanas después del contacto con un caso positivo o confirmado de COVID-19, o 2 a 4 semanas después de que el niño tuvo COVID-19. El tiempo más prolongado que se ha visto para un PIMS es de 6 semanas. A título personal, el más prolongado que he visto fueron 5 semanas, y fue un niño que el abuelo tuvo COVID-19, 5 semanas después tuvo un cuadro de 5 días con fiebre, diarrea. El niño se hace datos neurológicos, le hacen una intubación endotraqueal, y al final resulta que el niño tenía de base una acidosis tubular renal tipo 1. Entonces, estamos encontrando que en México la casuística que tenemos, que ya llevamos como alrededor de, les comentaba, de 50, se repite en comparación a lo americano y a lo latinoamericano. Más o menos el 25 a 40% de nuestros niños en México son niños que tienen alguna comorbilidad de base, pero más de la mitad son niños que eran previamente sanos. En cuanto al uso de anticoagulación, dímeros de francamente elevados se están coagulando en el hospital con enoxaparina. Es importante mencionar que todos estos niños se manejan en el hospital. Entonces, un niño, si sospechas que un niño tiene PIMS, se tiene que ir al hospital. No son niños que de momento estemos manejando en casa. Eso lo quiero aclarar porque hemos visto casos que cumplen criterios, pero están francamente estables. Es decir, el niño se ve bien, no está en estado de choque, pero cumple criterios. Ahí generalmente lo que estamos haciendo es que los mandamos al servicio de urgencias y le pedimos valoración por cardiología, porque pueden ser niños que potencialmente te regresen a las 48, 72 horas en choque. Entonces yo les recomiendo que si ven un niño y lo sospechan, internalo o déjalo en un servicio de urgencias con valoración ecocardiográfica, porque se puede ir un niño ahí potencialmente con datos de riesgo. En cuanto a la pregunta es 1 a 2 gramos por kilo, se pone una dosis, se pone un bolo y se evalúa la respuesta. Más o menos utilizamos un criterio similar a lo que usamos con Kawasaki. Le damos una dosis de gamma y si tiene 24 o 48 horas afebril, ya no le ponemos más dosis de gamma. Si presenta fiebre en ese lapso, consideramos, al igual que Kawasaki, que hubo una falla terapéutica y se pone una segunda dosis de gamma. En lo personal, en los 50 casos que llevamos, no hemos ocupado sobrepasar las 2 dosis de gamma globulina, y en caso de que requiramos o necesitemos más de 2 dosis, yo creo que este va a ser un case report, porque pues no hay evidencia. En cuanto a la parte de la anticoagulación, antes de que se me olvide, cuando el niño se va de alta, generalmente el servicio de hematología los maneja de forma ambulatoria con aspirina. Y por último, lo de la bibliografía, les puedo mandar la presentación sin problema. Ahorita le digo al doctor
Luis Molina, que me pasa a lo mejor su correo y se las mando. Por eso no se preocupen, lo importante es el conocimiento. Muchas gracias, doctor Castillo. Creo que hay otro pequeño comentario de doctor Esperanza. Adelante, doctor, buenas tardes. Ay, vas a decir que qué bonito chinito. Precisamente fue una de las preguntas que hice al principio. Si bien el síndrome de Kawasaki es endovascular y el síndrome de Steven-Johnson afecta principalmente piel y mucosas, ¿podría ser comparativo? ¿Podría ser incluso consecuencia de? No, disculpe, no le entendí muy bien en la pregunta. ¿El Kawasaki es endovascular? Sí. Y el síndrome de Steven-Johnson afecta principalmente piel y mucosas. Entonces, la pregunta es, ¿podrían ser consecuencia ambas de la infección COVID? Sí, de hecho, fíjese que es una excelente pregunta. Cuando arrancaron los primeros casos, muchos, incluso a título personal como infectólogo, yo dije, oye, bueno, pues es que los niños que habíamos visto eran, pues tú los veías y decías, ese es un síndrome de Kawasaki, pues eso no hay como pierde. Pero después empezamos a ver niños que no tenían aneurismas y que llegaban como el niño que les mostré, incluso con extremidades, a veces con tejidos ya en necrosis por los eventos de coagulación vascular diseminada. Entonces los investigadores empezaron en el primer semestre del 2020 a ver las vías de inflamación y ahí encontraron que, bueno, a diferencia del Kawasaki, el Kawasaki se puede despertar después de una infección por virus del herpes 6, por virus del Epstein-Barr, etcétera. Y hemos visto Kawasaki, sí hemos visto pacientes que tienen COVID-19 y a las 2 a 4 semanas nos llegan con aneurisma, 5 días de fiebre, inyección conjuntival y afección de mucosas, y que usted los ve y dice, pues ese es un Kawasaki. Y a eso les llamamos Kawasaki-like, o les decimos PIMS Overlap Kawasaki, es decir, que no puedes diferenciar qué fue. Claro. Entonces hay unos que les decimos, al menos aquí en la comunidad les decimos como los verdaderos PIMS, y el verdadero PIMS es el niño que llega en estado de choque. Yo espero que no... Hay colegas en muchos estados, amigos míos, que no han visto casos, de hecho. Tengo amigos, por ejemplo, en la red latinoamericana de COVID pediátrico en Uruguay, no han visto casos, hay pacientes, infectólogos que no han visto. Pues un día les llega un niño de 7 años que su mamá o su papá tuvo COVID y a las 2 a 4 semanas les llega chocado. Ese niño es un PIMS. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Castillo. Aquí también tenemos muchos comentarios de felicitación. La doctora Rocío González, Mario Flores, Angélica María Vallen Torres, Ruth Cobo, también el usuario COVID-19. Todos comentan que fue una excelente ponencia, muy clara, muy concreta. En fin, bueno, aquí tenemos más comentarios de Guanajuato, de Querétaro, de su estado, Nuevo León, doctor. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor. También aquí Cristian Ricardo. Saludos también desde Guerrero. En fin, de todo el país están conectados, doctor, para su ponencia, y todo el mundo concuerda que fue una excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por tomarse. Sabemos que ahorita los tiempos están muy apretados, pero muchas gracias por darnos un pequeño espacio, doctor, en su ponencia. Aquí tenemos, doctor, aquí tenemos otra participación de Carlos Aguilar. Carlos, te vamos a activar tu micrófono. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta, me quedé un poquito inquieto con el caso clínico que presentó del paciente que debutó con leucemia. ¿Qué los hizo, pues, considerar esta posibilidad diagnóstica? De hecho, él
Fue un caso muy, muy complejo. Déjenme, les comento que en el Hospital Regional Materno Infantil no hay servicio de hematología como tal para ver leucemias. Entonces, él fue referido a nuestra institución por la pancitopenia. Entonces, él fue referido a la institución no por la apendicitis aguda, ni porque sospecharan de PIMS. A él lo refirieron por tener pancitopenia. De hecho, él fue referido para valoración por hematología. Pero cuando llega a nuestra institución y está en un estado de choque franco, ingresa a la terapia intensiva, nos solicitan la interconsulta al servicio de infectología para manejo de sepsis, y cuando llegamos a hacer la valoración, se cubrió con antibióticos de amplio espectro porque tenía una sepsis intraabdominal o de foco intraabdominal, y llega el servicio de hematología a ver a su paciente, porque era un paciente referido para ellos. Entonces ellos al ver la pancitopenia hacen un frotis de sangre periférica ahí en la institución y ven blastos. Entonces ya de ahí nada más lo que hicieron fue tomar la médula ósea y ahí encontraron que tenía leucemia linfoblástica aguda. En ese hospital en particular llevamos 8, y de esos 8, 2 fueron pacientes que venían sanos y se les encontró durante la evaluación del PIMS que tenían leucemia. Entonces, pudiera potencialmente el PIMS a lo mejor estar funcionando en México también como una entidad que esté revelando patologías de niños que se creían sanos. Es decir, otro niño de esos que te comento, que se lo vi en otra institución, tenía una ocidosis tubular renal tipo 1 y la familia no sabía. Entonces, esa fue la evolución de la sospecha, no tanto que lo sospecháramos ahí, sino que ya venía con esa sospecha por la pancitopenia. Sí, muchas gracias. Y sí, ya también nosotros tuvimos por acá un caso de igual con un paciente con leucemia y con un PIMS. Entonces, habrá que esperar, pues, a ver qué va resultando, ¿no? Porque sí parece que hay alguna asociación por ahí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sería interesante de repente a lo mejor valorar ponernos como de acuerdo, no sé si sea posible, y empezar a lo mejor como red de institutos, de todo el programa de institutos del bienestar, y creo que vamos a encontrar a lo mejor muchos casos que no se están reportando porque aquí en México no es una enfermedad de reporte obligatorio. Entonces pudiéramos de repente encontrarnos con la sorpresa de que ya hay muchos casos al respecto y muchos son pacientes con enfermedades hematológicas. Claro. Muchas gracias. Claro, doctor Castillo. Bueno, al respecto de su comentario, doctor, el INSABI igual tiene la oportunidad de organizar sesiones, ya sea cada mes, cada semana, ¿no? Dependiendo de los tiempos de ustedes, para que se comenten ese tipo de casos. Sería cuestión de pues mandar correos y de ponernos todos de acuerdo, ¿no? Para que todos podamos participar y hacer un foro, ¿no? Con todo el país, doctor. Sí, de hecho es una excelente propuesta. Ahorita traje este caso pues muy resumido para que fuera, es un caso muy amplio. De hecho, el niño duró 2 meses internado, y pudiera traerles uno más representativo y más común, y a lo mejor incluso hacer alguna especie de mesa como en la que ustedes están ahorita, doctor, y invito yo a un reumatólogo y a un cardiólogo y presentamos un caso en una sesión conjunta, ya desde el punto de vista de cada rama. Claro que sí, doctor. Vamos a empezar a organizarlo y nos contactamos, doctor. ¿Qué le parece? Sí, señor. Perfecto, doctor. ¿Algo, doctor, que no le hayamos preguntado? ¿Algo que usted crea que es importante, doctor, para esta ponencia como cierre, doctor? Yo creo que de momento podríamos dar cierre. La intención de la ponencia era abrir y dar los datos clave para hacer el diagnóstico, pero pues yo creo que con eso estamos ahorita más que suficiente, y valdría la pena darle el seguimiento que comenta. Se me hace una excelente propuesta para ir consolidando ya los conceptos ante un caso de PIMS. Perfecto, doctor Castillo. Aquí tenemos nada más para cerrar un comentario de Rosa María Díaz Barriga que dice: es un orgullo que existan en nuestro país
médicos con su preparación y su compromiso, doctor. Una felicitación grande para usted. Muchas gracias, igualmente para todos.